Bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero por causa de la fornicación, que cada uno tenga su propia esposa. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Palabra del apóstol Pablo. Ahora bien, ¿cree usted que el apóstol Pablo estaba contradiciendo a Dios cuando Dios dijo en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 18, cuando dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea? Muchas veces se toman esos dos textos y se fomenta la idea y se trata de inyectar la idea de que Pablo estaba contradiciendo a Dios. Por eso algunos dicen, esto lo dijo Pablo. Pero cuando nosotros vamos al versículo 40 o el último versículo de Primera de Corintios capítulo 7, vas a encontrar que el apóstol Pablo deja una palabra entre paréntesis diciendo, yo creo, pienso que tengo al Espíritu de Dios. Es decir, Pablo está diciendo desde el versículo 1 al versículo 40, todo lo que le estoy hablando lo hablo de acuerdo a la guianza del Espíritu de Dios. La respuesta es simple. El Espíritu de Dios en Pablo no nunca va a contradecir al Dios de Pablo, porque Pablo hablaba, se guiaba por el Espíritu de Dios. No es posible que el hombre que nos ha dicho en el libro de Romanos 8, andad en el Espíritu y no satisfagáis de las obras de la carne. Ese mismo hombre nos manda a vivir en el Espíritu. Entonces, no, sería contradictoria entender o creer que el apóstol Pablo estaba contradiciendo a Dios. Ese mismo Pablo que no dijo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces encontraríamos varios textos, varias palabras del apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, hablándonos que nos haría entender que él no estaba contradiciendo a Dios en ese texto 1 del capítulo 7 de Primera de Corintios. Ahora bien, ¿por qué la palabra del apóstol Pablo suena distinta a la palabra que Dios dijo en el Génesis? El hombre no es bueno que el hombre esté solo, y porque Pablo dice que bueno sería el hombre quedarse solo. Es simple, entender los tiempos del Dios eterno, hablar y entender el tiempo que el apóstol Pablo hablaba. Cambio de tiempo y cambio de ley. Cambio de tiempo y cambio de ley. El tiempo del hombre vivía cuando Dios dijo, no es bueno que esté solo, era la dispensación o el tiempo de la inocencia. Por lo tanto, no existía el pecado. Y la expresión de Dios es la palabra soledad, no la palabra fornicación. Pablo dice, por causa de la fornicación, porque al hombre pecar, obviamente por Adán y Eva, el pecado entró. Todos nosotros sabemos esto. Y ese pecado fue multiplicación, y hoy en día conocemos la fornicación, que es un pecado. Es un pecado sexual. Entonces, Dios, la necesidad
del hombre tener una mujer es por causa de la soledad. Entonces el contexto de Pablo es por causa del pecado, por el tiempo que nosotros nos encontramos. O sea, Adán, el tiempo que él vivió sin Eva, no fornicaba, no sentía ese deseo para fornicar, porque no existía eso en su naturaleza de hombres en la dimensión de la inocencia. Pero sin embargo, en el tiempo de nosotros, sí, la necesidad que el hombre tiene para conseguir una mujer no es porque esté solo, sino es por causa de la fornicación. O sea, el tiempo cambió por causa del pecado. Entonces el apóstol Pablo dice, bueno le sería al hombre. O sea, el hombre que pudiera mantenerse, resistir, que ha podido vencer ese pecado, el espíritu de la fornicación, bueno le sería, un gran logro le sería. Por eso el texto cambia de soledad. Dios dijo soledad y el apóstol dijo fornicación. Es por causa de los dos tiempos y las dos dispensaciones para que usted nos pueda entender teológicamente hablando. Así que, mis queridos hermanos, la idea de Pablo no era contradiciendo a Dios, sino él habla de acuerdo a la dimensión de las dispensaciones de los tiempos. Por eso que él dice, entonces, por causa de la fornicación, que cada uno tenga su propia esposa, para evitar aquellos que no tengan el don de la continencia, aquellos que no tienen ese apego muy fuerte a lo espiritual, que no pueden resistir sin ver una mujer mal vestida, que no tienen. Entonces, por esa razón, Pablo le dice, tengan su propia esposa. Pero Adán no tenía esa naturaleza porque el pecado no existía. Dios dijo, es necesario que él tenga una compañera, una ayuda idónea, una ayuda idónea, porque la visión de Dios no era simplemente, no era la fornicación, la visión de Dios no era el sexo, la visión de Dios era la multiplicación de la imagen del hombre, de él en el hombre en la tierra, y el hombre tuviera una compañía. Pero la visión de un hombre en esta dispensación es lo sexual. Son dos contextos distintos. Así que dejemos de decir que esto lo dijo Pablo o esto lo dijo Dios. Pablo dijo, yo creo, yo pienso que tengo el Espíritu de Dios. Los correctos, mis queridos hermanos, es que siempre podamos contextualizar los textos de acuerdo a su tiempo. Por eso Pablo termina diciendo, pienso yo que tengo el Espíritu de Dios. Así que no hay ningún escrito del apóstol Pablo que fue escrito por él. Por eso la Biblia dice que todas las escrituras fue inspirada por Dios. Si nosotros decimos que esto lo dijo Pablo, estaríamos tumbándole el peso del texto que nos ha dicho que todas las escrituras fue inspirado por Dios. Es Dios mismo actuando en la figura de Pablo para hacernos entender que la vida en Dios vale más que la vida sexual. Así que Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Espero que le ha sido de bendición. Déjeme su like y comparte este video. El pastor God Smith para servirle. Shalom.